Bueno, me alegro. Entonces, reciban un cordial saludo, eh, encontrándonos acá después ya de algún tiempo. Como la semana pasada, pues fue el día del trabajo, no tuvimos un encuentro sincrónico, pero bueno, nos hemos podido encontrar a través de los mecanismos que nos proporciona la virtualidad, especialmente en el tema de nuestro curso virtual. Ahí he visto que han estado participando de las actividades programadas, de los foros, unas intervenciones supremamente interesantes. Me parece que esas reflexiones que ustedes han hecho relacionando la estructura del conocimiento, la teoría del conocimiento con la realidad que estamos viviendo en la pandemia ha sido pues muy valiosa. Hay muchos matices, hay muchas formas de abordar esa relación y todas sus opiniones las considero muy valiosas. Como les digo, especialmente porque han podido relacionar todo lo que hemos venido construyendo alrededor de la epistemología con esta realidad a que nos hemos visto abocados por el COVID-19. Entonces, los felicito, los invito a los que no han participado a que pasen por el foro. Yo inicialmente en este encuentro quiero hacer un breve recorrido por las actividades que se han programado y de las cuales ustedes han venido participando. Algunos me han escrito, ya sea al grupo de WhatsApp o al chat personal, pidiéndome un poco de más tiempo para unas actividades. En ese sentido, pues hemos sido flexibles, permitiendo que también puedan ustedes conciliar con las tareas que tienen en las otras asignaturas. Entonces, en el tiempo sí somos muy flexibles, pero al final todas esas actividades deben estar terminadas porque más temprano que tarde empezaremos nuestro proceso de valoración de su participación en estos procesos de enseñanza-aprendizaje alrededor de la epistemología y la pedagogía. Ya ya nos han convocado para la próxima semana desde la Vicerrectoría Académica y desde el Consejo Académico para definir cómo va a ser el tema de la evaluación, ¿no? Entonces, independiente si eso va a ser cualitativo, cuantitativo, la forma como se pueda acordar entre docentes, estudiantes y directivos, se hace necesario que tengamos, ¿no? Una una forma de valorar y retroalimentar el trabajo que ustedes han tenido la oportunidad de hacer. Entonces tenemos la participación en los foros que va a ser valorada. ¿Cómo va a ser valorada esa participación? Todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de pasar por el foro y expresar sus opiniones, de argumentar acerca de la teoría del conocimiento en relación a las vivencias actuales, tienen adicionalmente a la nota que saquen un punto adicional. No les podría decir cuál va a ser la escala de valoración porque aún no se ha definido, pero van a tener una valoración adicional todos aquellos que han pasado por el foro. Otra de los elementos que vamos a valorar es el taller. Ustedes saben que hay un taller eh, relacionado con las corrientes epistemológicas. Hay una tarea también relacionada con un artículo donde están las gráficas y donde ustedes interpretan en ese artículo qué corrientes epistemológicas se pueden evidenciar. Y y hay otro foro, o sea, en realidad son dos foros, ¿no? Yo veo que más han participado en el primero, pero hay otro foro acerca del origen del conocimiento. Es una pregunta importante, trascendental, relacionada con que si existe conocimiento fuera de nosotros mismos. Eso es como la conclusión de toda esa parte de ese recorrido que hemos hecho a través de la epistemología como la teoría del conocimiento. Entonces son como esas cuatro actividades fundamentales que tenemos. Las participaciones en los foros son, digamos, puntos adicionales y los dos, y el taller y la tarea, pues hasta ahora son los elementos que tenemos
para valorar cómo han ido ustedes construyendo su conocimiento de la epistemología. De aquí en adelante vamos a empezar a articular toda esa teoría del conocimiento con lo que es ya la pedagogía. Este encuentro de hoy, en el que voy a presentarles brevemente, porque no tenemos mucho tiempo aquí en el Zoom, son 40 minutos que se pasan en realidad volando. Vamos a explicar unas diapositivas. Yo había cargado originalmente unas que se llaman megatendencias, sin embargo, revisándolas me di cuenta que no era una versión final, sino una versión anterior. Hoy ya cargué las nuevas diapositivas de megatendencias para que si alguno de ustedes las revisa, pero pues algunos cambios no son sustanciales, pero sí de pronto algunos elementos que incorporé que son relativamente nuevos. Entonces, con esta parte de las megatendencias es como esa transición que nos permite empezar a unir el tema de la teoría del conocimiento con la pedagogía. ¿Eso qué quiere decir? Que en el próximo encuentro que tengamos, en la próxima semana, el 15 de mayo, que es un día muy importante, ¿qué pasa el 15 de mayo? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué pasa el 15 de mayo? ¿Nadie? ¿Qué se celebra? El Día de la Mujer. El Día de la Madre es ahora, por favor, acordaránse de celebrar las madres, es el domingo, ¿no? Se van a olvidar. Es el día nada más y nada menos que su día, el día de ustedes, mío, de todos los que nos dedicamos a esta noble profesión, el Día del Profesor. Entonces celebra el 15 de mayo el Día del Profesor. Entonces recuerden que ustedes son docentes en formación y tienen todo el derecho también a celebrar el próximo 15 de mayo. Y el 15 de mayo, imagínense, celebrando el Día del Profesor, es cuando vamos a empezar a hablar de un tema que no es menor, que es de gran importancia, es la pedagogía y la educación. Entonces ahí arrancamos con ese tema hasta cuando terminemos nuestro curso ya de epistemología y pedagogía, que sinceramente no tenemos muy claro cuándo es que acaban nuestro semestre, pero de aquí hasta que terminemos vamos a empezar a trabajar ya el tema de la pedagogía. Vamos a avanzar tanto como podamos. Los contenidos pues no se han podido desarrollar estrictamente como lo habíamos planteado en nuestra programación, pero eso en realidad no me preocupa mucho a mí. No se trata de acumular contenidos por acumularlos, sino de ir construyendo unos conocimientos que sean más o menos, no importa, pero los conocimientos que se hayan construido, que de verdad les puedan servir a ustedes en ese proceso de formación como licenciados. Eso es lo más importante. Bueno, entonces con esta breve introducción quiero que nos adentremos ya en el tema de las megatendencias. Entonces voy a compartir mi pantalla aquí. Entonces me confirman si se está mirando la... Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, este momentico quiero cerrar mi... Listo. Bueno, entonces, en relación a la educación, hay unos desafíos fundamentales que en nuestro proceso de formación como licenciados tenemos que tener de referencia. Hay un primer punto, un elemento para el análisis y la reflexión, es que existe un círculo trágico entre pobreza, desigualdad y escasa educación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en los países que consideramos más desarrollados o con mayores niveles de desarrollo, hay menos pobreza, menos desigualdad
y mejor educación. En sentido contrario, en los países menos desarrollados hay más pobreza, hay más desigualdad y y menor calidad de educación. No digamos escasa educación, sino menor calidad de educación. Cuando nosotros hablamos de educación, cuando construimos un discurso alrededor de la educación, lo podemos enfocar en dos sentidos, en el sentido de la cobertura y en el sentido de la calidad. ¿Qué quiere decir cobertura? Cobertura quiere decir que el sistema educativo pueda atender a la mayor cantidad de estudiantes en edad escolar en todos los niveles. Entonces está la cobertura en la básica primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que un sistema educativo atiende a todos los niños en edad escolar en básica primaria. Entonces hay unos porcentajes de cobertura. En Colombia estamos muy cerca de lograr una cobertura universal en lo que tiene que ver con la básica primaria. Estamos en un promedio superior al 90%, casi en el 95% en el promedio nacional. Claro que esos valores se bajan en algunos lugares, en los lugares más pobres del país, en el Pacífico colombiano, el Pacífico nariñense, lugares tradicionales de pobreza como el Chocó, la Guajira, pues ahí disminuyen esos porcentajes de cobertura. Pero en términos generales, en Latinoamérica, esos porcentajes han mejorado mucho en la última década. Pasamos de estar como en un 75% de cobertura en educación básica primaria a tener porcentajes ya en algunos lugares cercanos al 100%. Cuando uno llega al 100%, dice que hay una cobertura universal. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los niños, hasta los 10 años aproximadamente, todos están ya vinculados en la educación básica primaria, ¿no? Entonces, tenemos unos avances importantes en cobertura. En la educación básica, secundaria y media, esos porcentajes bajan de una manera importante. Entonces, estamos cerca del 85%, bajan como unos 10 puntos porcentuales. Y en la educación superior sí bajan de una manera drástica, ¿no? Están un poquito por encima del 60% en algunos lugares y por debajo del 40% en otros. ¿Eso qué quiere decir? Que hay en algunos lugares de cada 100 niños que ingresan al sistema educativo a primero de primaria, en algunos lugares únicamente 30 logran ingresar a la educación superior. Y eso es ingresar. Y hay datos todavía más complejos, y es de los que ingresan, aproximadamente el 30% desertan en el camino. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que de los 100 que ingresaron, y que ingresaron 30 a la educación superior, terminaron únicamente, si acaso, 20. Esos porcentajes de cobertura varían de una región a otra en el país, pero estos son los promedios. Y en eso, nuestro país se encuentra como en la parte media de la tabla en cuanto a Latinoamérica, pues, y a nivel mundial se encuentra muy por debajo de los promedios mundiales. Entonces hay mucho que hacer. Entonces, mientras se ha avanzado en cobertura en la parte de educación básica, primaria, secundaria, la educación superior sí es una tarea todavía por hacer. Pero si tenemos unos logros en lo que es cobertura, el otro elemento para analizar la educación es la calidad. Una cosa es que estén todos los niños en edad escolar, estén en la escuela, pero ¿qué calidad de educación están recibiendo? Ese es otro elemento de discusión. Entonces, evaluar la calidad de la educación, pues tiene muchas aristas, muchos enfoques, muchas perspectivas. Hay diferencias al entender qué es la calidad de la educación. Aquí entran dos conceptos supremamente importantes, un poco independiente de lo que cualquiera diga que es la calidad.
y de las múltiples interpretaciones y conceptualizaciones que hay al respecto, sí hay dos elementos comunes cuando hablamos de este tema. Uno es la pertinencia, como les decía, la pertinencia, y el otro es la significancia. Esos dos conceptos determinan la calidad de la educación. Cuando hablamos de significancia, eso quiere decir que la educación tenga significado para nosotros, para cada uno de nosotros. Hay que acordarse que en un principio, como lo dice Piaget, nosotros aprendemos individualmente. Cada individuo es el que apropia el conocimiento para después, como lo dice Vygotsky, hacer una construcción social de ese conocimiento. Pero inicialmente es en nuestros procesos mentales, individualmente apropiamos mediante la experiencia, mediante esa relación entre el sujeto que conoce y el objeto que es va a ser conocido, se establece una relación que produce el conocimiento a nivel personal, que después se valida con los demás, como dice Vygotsky en la construcción social del conocimiento. Entonces, la significancia es esa importancia, ese sentido, esa valoración que nosotros hacemos de lo que estamos, del conocimiento que estamos construyendo. Y lo otro, la pertinencia, es en base a ese sentido que tiene ese conocimiento que estamos construyendo, cómo podemos nosotros relacionar ese conocimiento que ya tiene algún sentido para nosotros con nuestro entorno vital, con nuestro entorno social, con nuestro entorno cultural. Es decir, cómo podríamos aplicar ese conocimiento que nosotros hemos construido en la sociedad, en la comunidad y para el desarrollo también individual y personal. Entonces, una educación de calidad es aquella que tiene significancia y pertinencia. Entonces, esos dos elementos son fundamentales para construir el discurso de la educación. Y ese círculo trágico, pues, de pobreza, desigualdad y escasa educación es un referente fundamental a la hora de hablar de estos temas. Otro elemento para reflexionar acerca de la educación es la riqueza multicultural y su olvido histórico. Nosotros aquí en Colombia, especialmente, ustedes han escuchado el término de que nuestro país es mega biodiverso. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro país existen en esas relaciones sociales, culturales y relaciones naturales una gran cantidad de variables, una gran cantidad de individuos con características particulares relacionándose y construyendo relaciones que diferencian a nuestro país de cualquier otro. El hecho de que en un mismo territorio existan muchas culturas hace que eso para algunos sea un problema, pero para otros sea una ventaja. Me explico. Nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos unas zonas bien diferenciadas. Está la costa atlántica, está la zona pacífica, está la zona de la Orinoquía y el Amazonas, la zona andina, repito, algunos diferencian la zona de los Santanderes. Pero aún en esas zonas que yo les he mencionado y que son fácilmente diferenciables desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista cultural, existen diferencias. Si ya nos vamos al caso de la costa atlántica, pues existen diferencias en lo que son la parte superior de la costa atlántica, lo que es la Guajira, con una parte media que es, por ejemplo, lo que representa Barranquilla, una de las ciudades más industrializadas, con lo que representa Cartagena, con su potencial histórico, con lo que representa Santa Marta, con su potencial turístico. Entonces, en cada una de esos lugares existen diferencias y mucho más cuando nos acercamos a la parte inferior de la costa, cuando ya estamos por los lados de Valledupar con sus características también bien particulares del vallenato, de la música, etcétera, y de su forma productiva fundamentalmente basada en la ganadería,
cada uno de esos sectores representa un subsector en lo que es la costa atlántica. Entonces ellos allá sí diferencian el que es Guajiro, el que es de Barranquilla, el que es de Santa Marta, el que es de Valledupar. Comparten unas situaciones comunes, pero existen diferencias significativas entre ellas. Nos vamos a la costa pacífica, pues también una cosa, pues son nuestros hermanos afrocolombianos del Chocó, con su música, su alegría, su pobreza también, todos sus problemas. Una cosa es el Valle del Cauca, ¿no es cierto? Que es un departamento mucho más desarrollado, unas características particulares. Una cosa es el Cauca y otra cosa somos nosotros acá en Nariño. La zona andina también tiene unas diferencias sustanciales. Una cosa son los amigos de Bogotá, los cachacos, como se los conoce. Otra cosa son los amigos del eje cafetero, los paisas, ¿no? En Medellín, y dentro de los paisas, inclusive dentro de esa cultura paisa, existen diferencias al interior, lo que es Medellín, de lo que es Caldas, de lo que es Risaralda, Manizales, Pereira, etcétera, Armenia, Quindío, y muchísimo más si nos vamos al sur. Una cosa es la parte andina del Cauca y nosotros acá en Nariño sí prácticamente pues que somos otro mundo. Y pues no hemos hablado del tema de lo que es la Orinoquía y la Amazonía. Una cosa son los llanos orientales, Yopal, con su cultura llanera, pero otra cosa puede ser lo que es Putumayo y Amazonas. Entonces, eso, todo esto para argumentar que existen, según el territorio, unas diferencias culturales muy grandes, ¿no? Y aquellos lugares donde existe mayor riqueza cultural, tradicionalmente ha sido donde más olvido histórico ha habido. Entonces es fácil evidenciar esa riqueza cultural del Chocó, donde han salido pues grandes artistas, grandes músicos. Ustedes pues, recuerdan allá de Quibdó, Jairo Varela, del grupo Nietzsche, o qué sé yo, ahora Chokip Town, bueno, y acá también en Nariño, toda esa riqueza musical del Pacífico, todo lo cultural, los bailes, las danzas, la oralidad, todo eso, o por allá en el Amazonas o en los llanos. Entonces, donde mayor riqueza multicultural ha existido es donde mayor pobreza y atraso desde el punto de vista del desarrollo económico ha existido. Entonces, hacemos otra reflexión en cuanto a los desafíos que tiene la educación para tratar de superar esas barreras que se han construido. Otro elemento para reflexionar y que es un desafío para la educación es la inequidad educativa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diferencias entre lo que es la educación rural y la educación urbana. Hay diferencias en lo que es la educación privada y la educación pública. Hay diferencias entre la educación que se brinda en zonas marginales, como en un pueblo de Nariño, y diferencias en la educación que pueden recibir en un colegio de élite en Bogotá, Cali o Barranquilla. Entonces hay una inequidad. Y esta inequidad se ha puesto en evidencia hoy más que nunca con el tema de la pandemia. El acceso, por ejemplo, a la conectividad ha puesto de manifiesto una inequidad, pero enorme, enorme, que ha generado que grandes sectores de la sociedad, especialmente me refiero pues a los sectores jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes que están en colegios y universidades, no puedan continuar normalmente con sus procesos educativos debido a que pues no tienen la conectividad necesaria y eso pues ha limitado que avancen. Entonces esta situación ha acentuado aún más estos niveles de inequidad. Si antes ya existían, como les digo, en acceso a tecnología, en todos los elementos que determinan la calidad, en materiales pedagógicos, en estrategias didácticas, en docentes mucho mejor preparados, pues entonces ahora con el tema de la pandemia esto se ha puesto de mayor relevancia.
como les decía, hay una mayor cobertura, pero la calidad es insuficiente y hay todo un tema que es importante reflexionar y analizar para nosotros los profesionales de la educación, para ustedes como docentes en formación, que es el tema de las culturas juveniles y la inclusión social. Esto es todo un campo de la educación y todos unos desafíos que tenemos de entender las dinámicas juveniles, cómo viene evolucionando la cosmovisión de los jóvenes, cuáles son sus deseos, sus aspiraciones, cómo interpretan ellos la realidad y cómo la inclusión social de estas culturas juveniles viene a convertirse en un reto para el entendimiento y desarrollo de la actividad docente, ¿no? Entender que en nuestra misma universidad, ustedes lo han evidenciado, la gran variedad de subculturas que se presentan al interior de la universidad y seguramente pues muchos de ustedes incluso tendrán relaciones con esas subculturas y eso forma la parte de la realidad. Están, qué sé yo, los metaleros, antes, ahora ya no he visto mucho, estaban los emos, estaban los que les gustaba el punk, los que les gustan las salsas, todos temas relacionados de pronto con la música, con una visión de la vida, los que más prolijos o más predispuestos a la lucha social, todos van conformando una serie de grupos con las personas con las que se identifican en relación a sus intereses, ya sea ideológicos, políticos, musicales, de visión del mundo, y eso construye lo que se llaman las culturas juveniles. Algunos, incluso en una derivación de este concepto, han hablado de las tribus urbanas, que es otra forma de entender esto. Entonces, todos estos escenarios se convierten en elementos para analizar el tema de la educación. Y este tema de la educación lo traigo a colación porque no podemos empezar a hablar de pedagogía sin hablar primero de la educación. Entonces, por eso traigo a colación todas las reflexiones que son necesarias para entender este tema. Y a nivel mundial, en este siglo posmoderno, cuando digo posmoderno es que nosotros ya ese paradigma, ese proyecto de la modernidad, los que leyeron el documento ya saben a qué me refiero, está agotando su nivel evolutivo y entonces en algunos elementos del desarrollo cultural de la humanidad estamos pasando a lo que se conoce como la posmodernidad. En cuanto a tecnología, estamos ya muy avanzados en el tema de la posmodernidad. En cuanto a corrientes pedagógicas, tenemos rezagos de la modernidad, inclusive diría yo, tenemos rezagos de lo que es la Edad Media todavía y podemos hacer en nuestro ejercicio de cómo se interpreta la realidad educativa de nuestro departamento y podemos hacer el análisis de muchas corrientes epistemológicas. Entonces hay unas tendencias, es a lo que yo le denomino las megatendencias, que son las que determinan cómo funciona el mundo, especialmente en relación al conocimiento. Y entonces aquí hemos tomado básicamente seis megatendencias, o sea, 6 grandes temas que son los que determinan hacia dónde va el conocimiento y la educación en el siglo XXI. Un primer tema es la globalización. Entonces, la globalización inició con una globalización de la economía, todos los procesos de apertura económica. Después de la globalización de la economía vino una globalización cultural que el hecho de que nosotros estemos en lo que se conoce hoy en día en la aldea global, en donde las distancias, en donde el espacio y el tiempo empiezan a cobrar unas dimensiones diferentes, donde nosotros podemos conectarnos rápidamente con alguien que está al otro lado del mundo, los espacios parecen reducirse en algunos momentos y ampliarse en otros. La globalización cultural tiene tanto de positivo como negativo, como la mayoría de las cosas, siempre hay que estar en la posibilidad de ver las dos caras de la moneda. La globalización
cultural tiene de negativo algo que se conoce con varios nombres. Algunos lo llaman erosión cultural, otros lo llaman aculturización, y esto se condensa en una pérdida de identidad. Entonces, como este mundo es globalizado, se trata de que se homogenice la mayoría de las cosas, que todo sea básicamente igual y se pierda la identidad, que es una característica fundamental de los pueblos. Yo veo que se me está acabando el tiempo, entonces los voy a llegar hasta aquí, hasta la globalización, y en un video que voy a hacer posteriormente voy a explicar los demás puntos, y entonces esta parte de las megatendencias va a quedar en dos videos, este que ya lo estoy grabando y otro que lo voy a hacer solo porque ya no me alcanzó el tiempo con Zoom. Quiero dejar estos minuticos para conversar un poco con ustedes, que me cuenten cómo les ha ido, especialmente a los compañeros que tenían problemas de conexión, si ya les llegaron las ayudas. Eso me interesa saber, y de esa manera pues se pueda garantizar la participación de más cantidad de compañeros en estos procesos, ya sean estos sincrónicos, o sean los que estamos al tiempo, o los asincrónicos. No sé ustedes. Profesor, o sea, ya salieron las listas, pero aún no han llegado las ayudas. Ya, bueno, la vicerrectoría se había comprometido en que esta semana no las entregaba. Me imagino pues que esa logística obviamente no será fácil, pero sí, dígame. Profe, yo tengo una pregunta. En el caso de que las ayudas lleguen y yo no haya alcanzado a inscribirme en el correo que llegó de la universidad, ¿qué se hace en ese caso? A ver, ¿cómo así? No lo entiendo. Es que de la universidad llegó, Ya está un listado, el listado ya está. verano, de la universidad llegó Beneficiados. un correo, sí, ajá, pero de la universidad llegó un correo que había que inscribirse como en un enlace, ¿sí me entiende? O no sé, como en una página, y yo no alcancé a hacerlo. En ese caso, ¿qué se hace? Pues no, pero lo puede hacer, eso no tenía fecha, en cualquier momento. Ah, no, es que ahí me aparecía con fecha límite. No, eso se dejó abierto para que, pues, es que es un contrasentido. Si la gente tiene problemas de conexión, no la pueden obligar, pues, a que se conecte en un momento dado. Esa fue una de las recomendaciones, y eso se dejó abierto para que. Eso era más que todo una herramienta logística para el operador que estaba entregando las ayudas, que él necesitaba rápido saber a quién le entregaba las direcciones, pero la recomendación era que eso se dejara abierto, y pues cuanto antes lo haga mejor, porque pues eso le facilita al operador entregar la ayuda. Les quiero recordar que yo estoy pues muy pendiente del grupo del WhatsApp. Cualquier inquietud que tengan para el desarrollo pues de las tareas, ahí estaré muy pendiente para brindarles las recomendaciones, ya sea en el grupo o ya sea en el WhatsApp personal, ¿no? No sé si hay alguna otra inquietud, que ya me queda menos de un minuto. Bueno, cualquier cosa, estoy pendiente en el WhatsApp para responder inquietudes adicionales. Entonces, por lo pronto, nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Ya les enviaré el link, y también voy a cargar unas actividades ya relacionadas con la